לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. ישוע עשה התמים, א' בת'. יתגדל ויתקדש שמך דבר, אמן. ועלמא דיברה ברכותי בחמליך, מחולתי ושמח, ורקנה בקרב משיחיה. בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל, בעגלה ובזמן
לי ברוחם יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרוחם יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמקדושה ברוחם להעמיד כל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה ברוחם על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתה קדישה ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחיל הנד ותחולכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה וערה ברוחם יחשלם הרוע משמיה חיים בחצבה בישועה ונחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה וכפרה ברחבה בחצלה לחשלם הרוע משמיה חיים בחצבה בישועה ונחמה צבא ורפואה וכלה וסליחה וכפרה ברחבה בחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל באמרוחם עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ברוחם תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוקי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
ויחי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משניך מפניך, אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה ומחמוד ישראל בקדושתו. Shabbat Shalom, hermanos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la sinagoga.
todas las personas que han venido hoy. Bienvenidos todos. Qué bendición poder estar nuevamente en el lugar que el Señor nos ha colocado. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. La parashá Re. Bueno. Entonces acá nos dice Re Anoji Noten Lif Nehem Ayon Berajá Uke Lala. Entonces dice la palabra, ¿sí? Entonces en hebreo la palabra dice: mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. Cada uno, vamos a mirar, escoge la bendición o la maldición. Vamos a continuar. Las aliot de hoy son la primera aliá 11:26 al 12:10, la segunda 12:11 al 12:28, la tercera 12:29 al 13:18, en sus Biblias hebreas el 19. La cuarta aliyá va de 14:1 al 21, la quinta aliyá va del 14:22 al 29, la sexta aliyá va del 15:1 al 18, la séptima aliyá va del 15:19 al 16:17. La Haftará, Isaías 54:11 hasta el 55:5. El Brit Hadashah primera de Yohanan 4:1 al 8. Entonces, vamos a mirar qué significa Re. Re significa observa. Es más fuerte que Shema, que habla de oír y obedecer. Re tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior, con los ojos de ¿qué? Del corazón. Por eso es que es como más profundo. Ya es como el Señor nos está diciendo: observa, mira, guarda, interioriza los mandamientos, las misbot del Eterno. Amén. Entonces, la primera ya, observa, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis, la bendición si escucháis los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, que os ordenó hoy, y la maldición si no escucharéis, ¿ok? Los mandamientos de Hashem, vuestro Dios, sino que os apartéis del camino que os ordenó hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Aquí lo que acabo de decirles es muy claro. El Señor da dos opciones para que el hombre pueda elegir. Aquí vemos el libre albedrío. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que esta paracha empieza con la palabra re, observa, ¿sí? La observación que debemos hacer es fijarnos en dos opciones que hay que elegir y luego tomar una decisión correcta. Miren, a ver, hay que mirar muy bien qué elección coges, si el bien o coges el mal. Pues yo acepto el bien, amén, el top, amén, lo bueno. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. La bendición, uno está en paz, tranquilo, todo lo que toca prospera, es de bendición, está uno tranquilo, pero la maldición se ve, amén. Se ve cuando las personas no cumplen con la Torá. Nosotros debemos cumplir con la Torá, debemos cumplir con el Eterno, conocerlo profundamente, conocer sus misbot, amén, interiorizar la Torá, para luego sí hacerla, amén, grabarla, amén. Y acontecerá, dice también, que cuando Hashem tu Elohim te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Aquí hay algo muy interesante que también yo lo digo, pero también Rachi lo dice, que no es que un monte quedó en maldición y el otro quedó en bendición, no. Allá se proclamó, mire, esto se refiere a que la bendición y la maldición son enunciadas sobre estos dos montes, enunciadas, no que, ay, el Gerizim, ay, no, el Targum lo traduce, pondrás los que bendicen, o sea,
unos maldecirán y otros maldecirán, pero no la montaña, no están ligadas. Amén. La bendición y la maldición no están ligadas a aquella o aquella montaña. No podemos pensar que la maldición venga de una montaña, sino que aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar las dos realidades. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra montaña. El monte Ebal, más o menos son de 940 metros, no es muy alto. Las personas cuando vamos a Israel, los montes no son muy altos, como nosotros vemos acá, que los montes son grandes, son de kilómetros, miles o 4000 metros, etcétera, etcétera. Metros sobre el nivel, allá son de 940. Esta está al norte y el monte Gerizim a 880 metros sobre el nivel del mar. Está al sur. En el valle entre los dos montes se encuentra la ciudad de Shechem, ¿sí? Había una ruta importante que pasaba por ese lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro para los viajeros entre el norte y el sur. El este y el oeste, sí, el este y el oeste, aquí fue donde Abraham construyó su primer altar. Entonces, aquí vemos que los viajeros que venían entre el norte y el sur, el este y el oeste, en todas partes, era un punto de encuentro para llegar a Jerusalén. Aquí fue donde Abraham construyó el primer altar. Veamos Berechit 12. Vamos a ver Berechit 12. Voy a buscarles acá. Berechit 12, 6 y 7, dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, Shechem, hasta el encino de Monre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Amén. Entonces aquí vemos también que en Génesis 12, 6 y 7 aparece que fue el primer altar de Abraham. Y también vemos aquí que aquí fue sepultado Joseph. En Josué 24:32 lo pueden mirar en sus hogares o allá en la sinagoga. Al colocarse en Shechem, mirando hacia el norte donde está el monte Ebal, sobre el cual se pronunció la maldición, ¿sí? La espalda está hacia Jerusalén, o sea, está hacia la bendición, está en contra de la bendición, ¿sí? Al voltearse hacia el sur, la montaña de bendición estará delante y más allá estará la montaña escogida por Hachén, el monte Sión. Mire tan importante estas cosas. En Juan 4, ¿sí? Hay una discusión religiosa, ¿se acuerdan usted? Con la samaritana, ¿sí? Entre Yeshua y una samaritana, sobre el dónde se debería adorar, eso lo sabemos todos. En ese caso, la palabra adoración tiene que ver con el culto de los sacrificios. Los samaritanos siguen manteniendo la idea de que Gerizim fue elegido el monte donde el Eterno iba a poner su nombre. Y siguen sacrificando animales allí, pero sabe que la salvación viene de los Yudim. Pero también Yeshua dijo que ni en el monte de Sión ni en el monte Gerizim ya habría bendición, sino que cada uno a través del Ruach HaKodesh tendría una bendición poderosa. Amén. Vamos a ver la primera aliyá, que va desde Barín 11:26 al 12:10. Dice, y la maldición, oigan bien, y la maldición si no escucháis los mandamientos de Hashem, vuestro rey, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Mire, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque muchas personas tienen ídolos en sus vidas, no solamente de yeso, de piedra o esto, no, sino en su corazón. Hay veces aman más las cosas del mundo
que las cosas del Señor. Hay veces aman más todas las otras cosas que hay en el mundo. Hay veces aman más a sus padres, hay veces aman más a sus hijos en vez de amar primeramente a Hashem. Y eso es lo que el Señor nos dice. Yeshua les dijo, yo soy el camino. Oigan bien, miren, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí viene algo muy claro que dice el Señor, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Pero ¿quién no quiere el camino que nos guíe? ¿Quién no quiere la verdad, el Emet? ¿Quién no quiere el Haim, la vida? Él nos da vida, vida en abundancia. El camino del cual Moshe está hablando no es solamente la obediencia a los mandamientos, sino el carácter, la vida, la conducta del Mesías Yeshua. El que se aparta de Yeshua, el camino después de haberlo conocido, tendrá maldición y finalmente perderá su salvación. Aquí vamos a entrar en ciertas cosas importantes, mire, importantes. Nosotros debemos destruir, oiga, dice, perdón, de Barín 12:2 al 3. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, porque en todas esas partes se hacían abominaciones y se hacían suciedades sexuales y adoraban a otros dioses. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus árboles de culto, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Amén. Sí, mire, entraron, conquistaron y tenían que desbaratar todo porque eso sería peligroso. Es lo mismo que el Señor nos está hablando hoy en día. Nosotros debemos derribar todo esto dentro de nosotros. Nosotros debemos quitar todo altar, toda idolatría, toda cosa que nos liga con el mundo, para estar libres y estar totalmente atentos a lo que el Señor quiere con nosotros. El texto que acabo de hablarles, de destruir lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos, está contrastado con el versículo siguiente que dice, no procederéis así con Hashem, vuestro Elohim, no procederéis. Él debemos tenerle el servicio, el culto a Él, la adoración a Él, todo a Él, lo cual indica en primer lugar que no se puede servir al Eterno de la misma manera como los idólatras. Nosotros no podemos hacer imágenes del Eterno, sino más bien entenderlo aquí en nuestros corazones, ¿sí? Estar en nuestros corazones. De la misma manera como los idólatras, ni levantar altares al Eterno en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por Él. Oiga, nosotros debemos colocar el nombre que es sobre todo, ¿no?, en el lugar escogido por Él. Los rabinos también han interpretado este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en el culto al Eterno. Por eso hay una parte donde, por ejemplo, rollos hay veces los escribas se equivocan, hay un lugar especial que Nizá, y los guardan allá, los esconden, ¿sí? Pero no los botan. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí el Señor nos muestra que Yeshua es el camino, la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice acá, como los profetas no podían introducir innovaciones en la revelación, sino solo desarrollar algo que ya fue dado por medio de Moshe, tenemos que preguntarnos dónde en la Torá de Moshe encontramos el lugar escogido por Eterno para allí colocar su nombre permanentemente, ¿sí? Dice acá, Baikra, Abraham Shem, Amacón, Ahu, Adonai Yireh,
Yire. Asher Yaner Ayon Bear Adonai Yare. Yerae. Amén. Entonces, acá nos muestra, ¿sí?, que el primero se encuentra en Génesis 14:18, donde habla de Malquisedec, que era rey y sacerdote de Shalem. Shalem es el mismo lugar que Sión, es decir, Jerusalén, según el Salmo 76:2, donde está escrito: en Shalem está su tabernáculo y en Sión su morada. El Mesías tendrá el ministerio eterno de Malquisedec, de ser tanto rey como sacerdote en la misma ciudad, Jerusalén, como está escrito en el Salmo 110:4. Hachén ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Malquisedec, ¿sí? O sea que quien Yeshua es el sacerdote, ¿qué? Para siempre, según la orden de Malquisedec. El segundo testimonio que tenemos en el Jumash de un lugar escogido por Hachén para poner allí su nombre permanentemente se encuentra en Génesis 22, donde habla de la atadura de Isaac. Recuerda que iba a sacrificar a Abraham, a su hijo, sobre el altar en uno de los montes de la tierra de Moría. Ahí en Génesis 22:14 está escrito: y llamó a Abraham a aquel lugar, ¿sí?, el nombre del Eterno mostrará. Iré, como se dice hasta hoy, en el monte de Hachén lo mostrará y haré. Ya, rae, rae. Amén, yerae. ¿Sí? Aquí prácticamente nos está hablando, él mostrará y lo mostrará. Mostrará, ¿sí? ¿Sí? Llamó a aquel lugar, el Eterno mostrará. O sea, dará a conocer, como se dice hasta hoy, en el monte de Hachén, lo mostrará. Amén. Y lo mostrará y lo está mostrando. Vamos a continuar, que esto está muy interesante. Dice así la traducción aramea de Onkelos en Génesis 22:14. Y así el Eterno mostró a todo el mundo su justicia completa al perdonar al pecador de sus pecados. La traducción aramea de Onkelos dice en Génesis: Abraham adoró y oró en este lugar y dijo ante el Eterno: aquí las generaciones futuras adorarán. Oigan, miren tan interesante. Venga, yo me devuelvo un poquito, mire. Acá está, irá, mostró, o sea, mostró, proveyó en ese momento, ¿sí? Pero también proveerá a las futuras, ¿qué? Generaciones. Veamos. Abraham adoró y oró en este lugar y dijo: ante el Eterno aquí las generaciones futuras adorarán. El lugar donde Abraham sacrificó a su hijo, o sea, hizo un sacrificio o un altar hacia su hijo Isaac, fue un lugar escogido por Hachén. Y esta verdad fue revelada a Abraham y a sus descendientes, de manera que siguen reconociendo hasta hoy que ese lugar el Eterno lo mostrará. ¿Mostrará qué? Mostrará el eje de todo el plan de redención. La muerte del Cordero fue en Jerusalén, en Sión. En ese lugar murió Yeshua como sustituto para todos los hombres. ¿Para todos qué? Los hombres. Amén. El Midrash, oigan bien, habla de la conexión entre los dos nombres que fueron dados a este lugar por Abraham y Malquisedec. Miren tan importante lo que vamos a ver. Abraham llamó a este lugar Iré y Malquisedec lo llamó Shalem, que significa ¿qué? Completo, sano, terminado. Si se juntan estas dos palabras, se puede formar el nombre de Jerusalén. Esto, en los textos hebreos más antiguos no aparece la yud al final en el nombre de la ciudad. En Josué, en Joshua 10:1, donde el nombre de Jerusalén aparece por primera vez.
Veamos, entonces, Vaihi, Kish, Moa, Adonai Sedek, Melech, Yerushalam, amén. Eso está en Josué 10:1 en la parte hebrea. Luego dice acá, vemos cómo el nombre del lugar cambió a Jerusalén, como si fuera una forma dual. Vamos a ver eso. ¿Será que Hachén así nos muestra que hay dos ciudades llamadas Jerusalén? Una terrenal y la otra, ¿qué? Celestial. Aquí lo vemos claramente. Una, ¿qué? Terrenal y otra celestial. Entonces aquí vemos la palabra Jerusalén, ¿sí? Aquí está Ain, o sea, Ain, vamos a mirar una cosa aquí, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? Que una está con Kamat y la otra con Pataj, ¿sí? Miren, las vocales. En la chi de abajo está la Pataj, la Kamat, perdón, y en el Amet está la, ay, se me fue, Patak y la, perdón, Kamat y Pataj, excúsenme, Kamat y Pataj, excúsenme. Sigamos, ahora sí. Jerusalén. Dice al que venciere, eso está en Revelación o Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y también dice en Revelación 21:2, y yo, Johanan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo del Eterno, dispuesta como una nueva novia ataviada para su marido. Entonces ahí vemos dos, ¿qué? Jerusalén, la física y la, ¿qué? Y la celestial. Aquí vamos a ver una cosa. Ahí, aquí está la Patag, la Yidik y la Mem. Entonces, a eso, ahí es doble, o sea, muestra dualidad, ¿ok? Dualidad, que hay una ciudad aquí en la tierra, pero también hay una, ¿qué? Ciudad que va a venir de los cielos, amén. Entonces, esto es importante saberlo. Dice aquí, David fue el instrumento que el Eterno escogió para finalmente fijar el lugar de culto para Hachén, ¿sí? Escogido por Hachén. Este culto de la ciudad santa es escogido por el Señor. En el Salmo 132, 13 y 14 está escrito, porque Hachén ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. El monte Sión fue escogido para siempre, para ser el lugar donde se fijaría el nombre del Señor. En Jerusalén hay una marca, miren, ahí la ven ustedes, hay una marca de una chin, ¿sí? Hay una marca de relieve en las montañas de la letra hebrea Shin, la primera letra del nombre de Shaddai, que significa todo suficiente y todopoderoso. Así Hachén puso también de forma física uno de sus nombres en ese lugar. ¿Uno de qué? Sus nombres en ese lugar. Entonces el monte Sión fue escogido para siempre, para ser el lugar donde fijaría el nombre del Eterno. Esto es importante. El Señor fijaría el nombre del Eterno. En Jerusalén, como acabo de decirles, acá en este recuadro, hay una Shin, amén, que muestra a el Shaddai. En el 12:7 dice, allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Hashem vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas,
en las cuales Hashem vuestro Elohim os ha bendecido. El momento de sentarse en la mesa fue creado por el Eterno para poder estar delante de él. En Jerusalén, el pueblo aprendió cómo se debe sentar, comer delante del Eterno. Por eso la mesa en la casa de un judío es un lugar sagrado, considerado como un altar. Un judío no se sienta sobre la mesa, no hace burlas, no está totalmente loco en la mesa. La mesa es un lugar de encuentro con el Eterno para toda la familia. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de la familia coman en los mismos horarios para poder encontrar a Hashem en una comunión familiar. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire tan importante el nombre como está en las no en los altares, sino en la mesa familiar. Desde entonces Jerusalén es el lugar donde el nombre del Eterno es fijado para siempre. Es allí donde el hijo de David, Yeshua HaMashiach, muy pronto se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre todas las 12 tribus de Israel y este resto del mundo, como está escrito en Lucas 1:32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero vamos a ver algo muy interesante. Voy a hablarles sobre Hechos. Vamos a buscar unas referencias de Hechos 5, primero. Hechos 5. Dice Hechos 5, el versículo 28, diciendo, no os mandamos, mire lo que dicen los judíos, los ortodoxos, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Tremendo. Hasta que todo Israel, hasta que todo Jerusalén no pronuncie el nombre, y eso lo vamos a ver cuando el Señor llegue a batallar con ellos, y todo ojo lo verá y llorará. Amén. Miren lo que dice el 5:40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los sheliachim, los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Yeshua, y los pusieron en libertad. Que no hablasen en el nombre que es sobre todo nombre. Nosotros no podemos callar ese nombre. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de parecer a frente por causa del nombre. El nombre de Yeshua tiene que ser colocado donde el Señor escogió para que él fuera rey, para que él fuera sacerdote, para que él fuera el gran profeta que esperamos todos nosotros en la segunda venida. Dice también el capítulo 9, 14, el 14, Hechos 9:14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y va a haber persecución, los que invocamos ese nombre. Mire, dice aquí el 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Mire tan importante el nombre de Yeshua en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Es importante que el nombre esté en todas las personas, familias. Amén. También dice el 21. Dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
Mire, acá nos habla claramente del nombre. Como Pablo, oigan bien, como Pablo al principio negaba ese nombre y los perseguía en ese nombre. Pero ya cuando tuvo la revelación de Yeshua, él comenzó a divulgar ese nombre para que todo Israel fuera salvo, para que todas las naciones que creyeren en el Señor fueran salvos y su nombre fuera colocado. Y después el Señor nos llevará a Jerusalén a adorar al nombre de que es sobre todo nombre y a Yeshua HaMashiach, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice el 27 y el 29. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los Shaliachim y les contó cómo Shaul había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua. ¿En el nombre de qué? Yeshua. Y el 29. Y hablaba denonadamente en el nombre del Señor. Y disputaba entre los griegos, pero estos procuraban ¿qué? Matarle. Hasta los griegos procuran matarlo. Entonces, no solamente los judíos, si uno habla del nombre, sino los mismos griegos pretenden matarlo. Tremendo lo que estamos hablando. Dice aquí, este será grande y será llamado hijo de qué? Del Altísimo. Y el Señor Dios le dará un trono del padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Amén. Segunda línea. Y os alegraréis en presencia de Hachem vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. En la presencia del Eterno hay alegría. No experimentas, sino experimentas alegría en tu oración o cuando te reúnes con tu congregación. Algo que está fallando, es algo que está fallando dentro de ti y no estás muy cerca del Eterno. Debemos estar muy, pero más cogidos en este tiempo al Eterno. A lo mejor te estás fijando más en lo exterior que en lo espiritual. Al tener contacto con Hachem en el espíritu, recibimos mucha alegría. Y si no tienes esa alegría, es porque tu espíritu no está conectado con él, como está escrito en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto, oigan bien, el fruto del espíritu es amor, pero también gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach han crucificado ¿qué? La carne, sus pasiones y sus deseos. Hay que sacrificar ¿qué? Toda la carne, esos deseos maliciosos y malvados. Todos esos deseos hay que ¿qué? Sacrificarlos. No más en nuestras vidas. El 12:15 dice, sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas conforme a tu deseo, según la bendición que Hachem, tu Elohim, te ha dado. El inmundo y el limpio podrás comer como si fuera de gacela o de ciervo. Al comparar este texto con Levítico 17, parece que hay una diferencia entre las leyes que regían durante el tiempo en el desierto y luego en la tierra de Israel, en cuanto al permiso de comer carne. Según Rachi, que sigue la interpretación del rabino Akiva, en Levítico 17:3 se trata de un mandamiento que tiene que ver solo con animales que fueron consagrados para ofrendas y aquí de animales consagrados a los que le surgió un defecto. Según él, este texto enseña que estos animales pueden ser redimidos e ingeridos en cualquier lugar. Sin embargo, el rabí Ishmael, citado en el Talmud, hubo un cambio de prescripción entre el desierto y la entrada a la tierra. Según él, durante la época del Mishkan en el desierto, no se podía degollar un animal para comer su carne sin hacerlo dentro del tabernáculo y presentándolo en ofrenda sobre el altar. A partir, oigan bien, de la entrada en la tierra,
sí se permitía degollar animales fuera del santuario. Según el Midrash, esta es una de las 8 prescripciones que la Torá autoriza después de haberlas prohibido con anterioridad. ¿Tiene usted una idea de por qué en el Concilio de Jerusalén escogió esos 4 requerimientos? Oigan bien, esos 4 requerimientos. ¿Tiene usted idea de dónde el Concilio de Jerusalén obtuvo esos requerimientos? Veamos. Porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardarais, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, adoración apropiada, primero. Dieta apropiada. Relaciones sexuales apropiadas. ¿Puede pensar usted en algún pasaje de la Torá relacionado con estos 3 temas? Sí. En Levítico, en los capítulos 17 a 18, trata de estos 3 temas. Vean el orden de los temas mencionados en Hechos 15, 28 y 29. Se refieren a Baikra o a Levítico 17 a 18. Pasaje de Torá, tema, pasaje de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Adoración apropiada está en Hechos 15, 29. Y está en Levítico, ¿sí? 17, 15, 1 al 9. Por ejemplo, Levítico 17, 10 al 15 está una dieta apropiada, Hechos 15, 29. Levítico, Baikra 18, 1 al 30, relaciones sexuales apropiadas. Eso está en Hechos 15, 29. ¿Lo ve? ¿Cómo sabemos fuera de duda de que Hechos 15, 29 está relacionado con Levítico 17 y 18? Porque Hechos 15, 29 es un resumen de los capítulos de Baikra o Levítico 17 y 18. Aún el orden es el mismo. Los requerimientos puestos sobre los gentiles en Hechos 15, 29 son los mismos mandamientos de la Torá mencionadas en los capítulos 17 y 18 de Baikra o Levítico. De Barín 12, 16, 23, 24, 25 y 15, 23 hay 3 cosas principales que hay que tener en cuenta en cuanto a la matanza de un animal puro para que sea apto para comer por los judíos. Primero, entonces, que el animal no sea un animal enfermo. Segundo, no puede haber sufrido antes o en el momento de la muerte. Tercero, tiene que ser totalmente desangrado justo después del degüello. Entonces, estas cosas nos habla aquí el Eterno de cómo debemos comportarnos, ¿sí? Hay personas que el Señor nunca se ha salido de la Torá. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo es porque el Señor prácticamente ya las había hablado en la Torá, amén, en la Torá. Dice el 12:20, cuando Hachén, tú Elohim, haya extendido tus fronteras como ha prometido, y tú digas, comeré carne, porque deseas comer carne, entonces pondrás comer carne toda la que desees. Esto nos enseña que solo se debe comer carne cuando hay prosperidad y amplitud económica, no cuando hay escasez. En la Torá no hay ninguna provisión para comer carne. Se puede comer toda la que uno desea, solamente que sea apta para, o kosher, que sea kosher. Amén. Mire, esto es importante. Mire lo que dice acá. La sangre es la vida. Y no comerás la vida con ¿qué? La sangre es la vida. No comerás ¿qué? La vida con la sangre. Está prohibido comer la sangre de los animales, porque la vida está en la sangre. Y de manera contraria tendrá la vida eterna todo aquel que recibe la sangre del Mesías, que es su vida. Entonces ahí queda claro que Yeshua HaMashiach, nosotros, por eso dijo, el que no toma mi sangre y come mi carne, no tiene vida eterna. O sea que nosotros debemos tomarlo espiritualmente, su vida por nuestra vida, lo cual tiene que ver con el resultado del sacrificio.
y también con la vida espiritual de la Torá, porque Yeshua es la Torá viviente. Él es la Torá viviente. Amén. Entonces, a ver. Dice acá, cuídate de que no seas atraído, oigan bien, cuídate de que no seas atraído tras ellos, después de que hayan sido destruidas delante de ti. ¿Cuáles? Las imágenes, todo lo que han hecho, ¿sí? Todas estas cosas que se han hecho en esas poblaciones que iban a conquistar, se hacían debajo de los árboles, se hacían dioses de acera, se hacían dioses de Baales, se hacían muchas cosas. ¿Cómo? Oigan bien, haremos conforme a lo que ellos hacían, lo haremos. Ojo, cuidado porque la idolatría es maligna, la idolatría es maluca, la idolatría es pésima. Amén. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Pero no tenemos por qué tener brujería, no tenemos por qué asociarnos con hacer mitad creyentes y mitad no creyentes. No, no hay tibios en el reino de Dios, no hay tibios, no hay tibios en el nombre de Yeshua. Debemos tener una actitud, oigan bien, muy radical contra la seducción, incluso en nuestras propias vidas. La gente hoy busca experiencias, oigan bien, muchas experiencias fuera de contexto. Oigan, unos están demasiado inclinados a que todos tengan milagros a toda hora, señales, profecías. No les importa, oigan bien, nosotros debemos tener, sí, los milagros son buenos, las profecías son buenas, todas estas cosas son buenas, pero no les importa tanto si las fuentes de estas manifestaciones están afines con la Torá o no. Oigan bien, deben estar afines. Las manifestaciones que hoy se muestran deben estar afines con la Torá. Oigan bien, les importa más la sensación de las experiencias, pero no conocen al Señor, no conocen, están guiados por sus sentimientos, pero no conocen al Señor. Nosotros debemos capacitarnos para conocer profundamente al Señor, conocer su palabra, qué es lo que le agrada a Él. Yeshua habló de estos movimientos de los últimos tiempos. Dijo que habrá grandes señales y prodigios producidos por falsos profetas. Por falsos profetas. Veamos en Mateo 24. Vamos a hablar de los falsos profetas. Vamos hablando de la tercera línea. Aquí dice, cuídate, que no seas atraído por ellos, después de que hayan sido destruidos delante de ti. Y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Para que yo haga lo mismo. La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torá establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla del medio de Israel. Esta es la actitud que Hashem quiere que tengamos siempre. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Arráncalo y échalo de ti. Entonces, veamos Mateo 24 también para Mateo 24, 4 y 5. Dice Mateo 24. Respondiendo Yeshua les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. ¿Sí? El 11 y el 24. Dice el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es la parte donde nos habla la Torá de los profetas. ¿Sí? Y el versículo 24. 24. Porque se levantarán falsos mesías
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Engañarán aún a los escogidos. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, vuelvo a repetirles, yo soy el Mesías, el ungido, y a muchos engañarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posibles, a los escogidos. Hoy en día se habla mucho de los predicadores ungidos. Cuidado, no todo lo que reluce es oro, tanto en la Torá de Moshe como entre los profetas de las Escrituras, como en la boca del Mesías, hay advertencias muy claras contra los profetas falsos. Es fácil ser engañado, las apariencias pueden engañarnos, nuestras emociones pueden hacer que creamos en los profetas falsos y que no nos metamos en los movimientos y que nos metamos en movimientos engañosos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mire, la Torá de Moshe nos dice cómo podemos saber si los profetas son verdaderos o falsos. Si dicen que la ley de Moshe pasó a la historia o que haya sido abolida por medio de Yeshua HaMashiach, son falsos profetas, por muchos milagros que hagan. La regla que tenemos para medir a los profetas no es si tenemos poder o no, sino si su poder, su mensaje y ante todo su estilo de vida personal están de acuerdo con la Torá de Moshe, están de acuerdo con la Tanaj, están de acuerdo con el Brit Hadashah, con las enseñanzas de los escritos mesiánicos. El que enseña a los demás que Yeshua no es el Mesías de Israel es un falso maestro, porque se ha apartado de la Torá de Moshe, que escribe de él en todas las páginas. La caricatura lamentable que ha sido muy extendida por el mundo, que presenta a Yeshua como el fundador de una nueva religión, no tiene mucho en común con el verdadero Yeshua HaMashiach, la Torá de Moshe, los profetas, los escritos, la Tanaj y los escritos mesiánicos, el Brit Hadashah, enseñan que Yeshua no enseñó a sus discípulos a apartarse de Moshe a las costumbres de Israel. Yeshua no fundó una nueva religión, ni dijo que sus seguidores lo hicieran. Yeshua no mezcló sus enseñanzas o prácticas con los elementos paganos. ¿Con los elementos qué? Paganos. Amén. En el 13, 4:5 dice: en pos de Hashem, oígame, en pos de Hashem vuestro Dios andaréis, y temeréis, y guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a él os uniréis. Esto nos da a entender que el Eterno se está moviendo todo el tiempo, y si no le seguimos, nos vamos a quedar atrás. No tenemos una religión estática, monótona, sino viva, expansiva, desarrolladora y evolutiva, que a pesar de eso no pierde la base, el punto de partida, que es la Torá escrita, la Torá oral, la Torá viviente que es Yeshua. Debemos hacernos la pregunta: ¿qué está haciendo nuestro Padre Celestial en estos momentos? Y luego juntarnos con ese proyecto y colaborar con él para cumplir con todos sus planes. Fuimos creados para cumplir los planes del Eterno, y por eso no nos podemos quedar quietos en algo estático, sino tenemos que movernos hacia adelante y siempre buscar la presencia del Eterno y ser sensibles para saber dónde Él camina y seguir en pos de Él y pegarnos a Él en todo tiempo. Oigan bien, peguémonos a Él en todo tiempo. En Yohanan 5, 19 y 20 está escrito: respondió entonces Yeshua y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Qué importante todo esto que estamos estudiando. Cuarta línea. Vosotros sois hijos de Hachem, vuestro Dios. No os sajaréis, o sea, rasurarse. No os sajaréis la piel, la frente, a causa del muerto. Aquí los hijos de Israel son llamados hijos del Eterno. Oíd cielos y escuchad tierra, porque Hachem habla, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Ahora bien, dice Juan 11, 51 y 52. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación judía. Y no solo por la nación judía, sino también para reunir a uno, a los hijos de Dios que están esparcidos en el mundo. Amén. ¿Están qué? Esparcidos en el mundo. Las escrituras enseñan, por un lado, que los hijos de Israel son llamados hijos de Dios, pero por el otro lado enseñan que también que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a hacerlo. Si somos hijos de Dios, debemos cumplir ciertos requisitos para poder ser, amén, hijos del Eterno. Dice acá Mateo 5, 9, 44 y 45. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos serán llamados Benei Elohim. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Lucas 6, 35 y 36. Antes bien, amad a vuestros enemigos y hacer bien y prestar no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Oigan bien, seamos misericordiosos, porque nuestro Padre es misericordioso. Amén. Es interesante ver la atención que pasa para que seáis, aquí lo que para que seáis. Y luego vuestro Padre. Si Dios ya era su Padre, ¿por qué tenían que amar a los enemigos para llegar a ser hijos? Vemos que hay diferentes significados, ¿sí? De la palabra hijo y hecho de tener a Dios por Padre. Dice acá, antes bien, ¿sí? Vemos también la misma atención aquí. Se nos dice vuestro Padre, ¿sí? Se dice aquellos que necesitan amar, prestar sin esperar nada a cambio, poder llegar a ser hijos del Altísimo. Por un lado, ya eran hijos, pero por lo otro necesitaban vivir experiencia a los mandamientos para llegar a hacerlo. Comparemos con dos textos escritos después de la resurrección del Mesías. Veamos. Sed pues, mire lo que dice aquí, sed pues imitadores de el Eterno como hijos amados. O sea, que nosotros debemos imitar a nuestro Padre, debemos imitar lo que está escrito en la Torá. Y también nos dice Filipenses 2:15a, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos del Eterno, sin tacha, en medio de una generación torcida y perfecta. Aquí se encuentran los mismos pensamientos parecidos a los que fueron presentados por Yeshua. Hay una razón radical entre Yeshua y algunos hijos físicos de Israel. Veamos Juan, está escrito. Entonces Yeshua decía a los judíos que habían creído en él, sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Si el Eterno fuera vuestro Dios, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Soy de vuestro padre el diablo. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. El que es del Eterno escucha las palabras del Eterno. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois del Eterno.
Son palabras fuertes, pero es verdad. Esto nos enseña que no es suficiente ser hijos físicos de Abraham para ser contados como Benei Elohim, hijos de Dios. Estos judíos eran hijos físicos de Abraham, circuncidados en la carne, pero no fueron reconocidos como Benei Elohim por Yeshua, sino por el contrario, como hijos del adversario. Según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas. Por un lado, significa haber nacido físicamente y ser heredero genético de aquel que es llamado padre. Y por otro lugar o lado, significa ser un representante y seguidor de alguien. Tener a Satán como padre no significa que Satán podrá engendrar hijos. De la misma manera, cuando las escrituras hablan de ser hijo de Dios, no significa que Dios pueda engendrar, sino que Él es tu origen y que tú eres su representante y su seguidor. Teniendo en cuenta, es fácil entender por qué el Mesías y Shaul enseñan que uno tiene que cumplir los mandamientos de Dios para llegar a ser un buen hijo del Padre Celestial. Cumplir, amar, gozarnos en la Torá, gozarnos en la Taná, gozarnos en el Bihacha. Oseas 1:10 dice, y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá en el lugar donde se les dice, no soy pueblo mío, se les dirá, hijos del Dios viviente, hijos Benei Elohim. Amén. Los hijos de Israel de las 10 tribus perdieron el derecho de ser pueblo de Dios y por lo tanto no fueron contados más como hijos. Este texto nos enseña lo mismo que hemos visto antes, que los israelitas pueden perder lo que les pertenece por su infidelidad al pacto con Hashem, pero el profeta habla de una restauración de ese privilegio y mediante la redención de Mashiach Yeshua, los descendientes de la casa de Israel que se habían perdido entre las naciones, tendrán de vuelta el derecho de ser llamados hijos del Eterno. Y dice acá, en Juan 1:12 y 13, como está escrito, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho a llegar a ser el Benei Elohim, hijos del Eterno, a los que creen en su nombre, Yeshua Mashiach, que no fueron engendrados de sangre ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino del Eterno. Según el texto, todos los que reciben a Yeshua y creen en su nombre llegan a ser hijos de Dios. De esa manera son engendrados por Dios para ser sus hijos. Este texto está hablando tanto a los judíos como a los no judíos. Esta forma de ser hijo de Dios no se puede obtener por medio de ser descendiente de Israel, según la carne, ni por voluntad de la carne, ni por voluntad de ningún hombre, porque en una obra sobrenatural hecha por el mismo Dios. Obviamente, en este contexto están excluidos como hijos de Dios los que reclaman serlo únicamente por medio de ser descendientes físicos de Israel. Necesitan esta experiencia divina activada por medio del Mesías para poder recibir la potestad de ser llamados hijos del Eterno. En Gálatas 3:26 está escrito, pues todos sois hijos del Eterno mediante la fe en Yeshua Mashiach. Amén. Romanos 8:14-15 está escrito, porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh del Eterno, tales son los hijos de Dios, pues no habéis recibido un Ruach, un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que había recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. En Juan 1, primera de Juan 1, 3, 1 y 2, el 10 y el 5, 2 está escrito, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y que somos, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero Él es, en esto reconocen los hijos de Dios y los hijos del adversario. Todo aquel que no practica justicia expresada en la palabra, en la instrucción, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y hacemos sus ¿qué? Misbot, cuando hacemos sus mandamientos. Amén. Los escritos mesiánicos enseñan que los que creen en Yeshua reciben la adopción como hijos de Dios. En el momento de recibir a Yeshua, el espíritu del hombre es regenerado y el espíritu de Dios entra a morar dentro de su cuerpo, que se convierte en un templo del espíritu de Dios. Amén. Pero al mismo tiempo, oigan bien, vemos que la adopción como hijos de Dios contiene una connotación futura. No nos hemos convertido en hijos de Dios totalmente, puesto que nuestros cuerpos no han sido transformados todavía, según Romanos 8, 19, 21 y 23. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los Benei Elohim, de los hijos del Eterno. La creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En el Talmud también podemos leer, Rabí Yehuda dijo, cuando os comportáis como hijos sois llamados hijos, si no sois llamados hijos esclavos del Eterno. Rabí Meir decía, de todas formas, sois hijos, no, pues se dice, son hijos insensatos. En capítulo del Barín 14:21, no comeréis ningún animal que se muera, las pondrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo pondrás vender al extranjero, porque tú eres un pueblo santo, a Hashem tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. La palabra que ha sido traducida como que se muera es la palabra hebrea nevelá. Nevelá es cadáver, un sustantivo descriptivo para cualquier animal, pájaro, criatura que haya muerto como un resultado de cualquier otro proceso que no sea una matanza ritual válida. La Torá escribe el consumo de ese tipo de carne que se puede ser dada al extranjero residente o vendida a un no judío. O sea, se muere un animal y no fue hecho cacherizado. Se le puede dar a otra persona extranjero gentil, ¿sí? A un extranjero gentil. Amén. Algunos consideran que el que reside en Israel, que ha aceptado no hacer idolatría, puede comer animales puros, ¿sí? No degollados según la halajá. Algunos consideran de aquí que se trata solamente de no cocer una cría con la leche de su madre, pero surge la pregunta si ese mandamiento no debe entenderse como un ejemplo de un principio general de no conocer o comer la carne junto a la leche. Así se ha interpretado en el judaísmo tradicional durante miles de años. Vamos a hablar aquí algo muy interesante. Diezmarás fielmente, todo el producto de tu cementera, lo que rinde tu campo cada año. Esto se refiere al primer diezmo, en hebreo Maaser Rishon, que se entrega a los levitas que lo puedan comer en cualquier lugar. Y comerás en la presencia de Adonai tu Elohim, en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a Hashem, tu Dios. Aquí se habla del segundo diezmo, que es Maser Sheni, que se come en Jerusalén durante los años primero, segundo y cuarto y quinto del ciclo de 7 años.
Pero quiero hablarles algo para los que dicen que no hay que diezmar, que porque el templo no está destruido. Mire lo que estuve leyendo acá y estudiando la Torá. Y mire lo que dice en Re 12. Mire, ojo lo que voy a explicarles. Si estuviera lejos de ti el lugar que escogiera Adonai, oigan bien, a los que dicen que no se debe diezmar porque no hay templo. Si estuviera lejos de ti el lugar que escogiera Adonai tu Elohim para poner allí su nombre, entonces podrás degollar tu ganado mayor, menor que te diera Adonai, de acuerdo con lo que tengo mandado, y comerás dentro de tus ciudades según todo el deseo de tu alma. Aquí nos habla si estás lejos, si no puedes ir a cierto lugar, al lugar de Jerusalén, donde puedes llevar las ofrendas, el ganado y todas las cosas que tiene que llevar. Entonces, que lo degollarás dentro del lugar de su ciudad. Nosotros estamos lejos de Jerusalén, a miles y miles de kilómetros. Entonces, el lugar que escogió el Señor es la sinagoga para poder llevar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Amén. Pues ahora no es animales, pero sí hay que llevar la ofrenda a la sinagoga. Ya. Dice acá, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas, ovejas, en vino o licor, o cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia de Hachén tu Dios y te alegrarás tú y toda tu casa. La Torá no prohíbe. Yaín, Yaín, dice, la Torá no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Este texto menciona dos tipos de bebidas alcohólicas. Primero el vino, en hebreo, yaín, que viene de una raíz que significa fermentar, ¿sí? Fermentar, ¿sí? Hametz. Y por lo tanto, hametz. Por lo tanto, no puede referirse al jugo de uva sin alcohol que se llama tirosh en hebreo. Luego está la palabra traducida en la Reina Valera como sidra, que es la palabra en hebreo chehar, que significa bebida embriagante o licor. Estas bebidas están permitidas ingerir en la ciudad más santa delante del Eterno, juntamente con la comida, con el fin de alegrarse delante de Hashem. Sin embargo, las escrituras prohíben embriagarse. Una buena regla para una persona adulta es no tomar más de un vaso de 12 grados de alcohol o 2 vasos de 6 grados. Pero si alguien es afectado con menos cantidad, debe ser cuidadoso. En Devarim 14, 28 y 29 dice, a fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que Hachén tu Elohim te bendiga en toda la obra que tu mano haga. Aquí se habla del diezmo para los pobres, que es el maser aní. El levita recibe el primer diezmo, los pobres reciben el segundo diezmo en los años tercero, sexto del ciclo Shemitah. Aquí vemos algo interesante. Eso es lo que nosotros practicamos en la sinagoga. Nosotros, las personas que están en necesidad, siempre que sean fieles, ¿no? Siempre se les da, se les ayuda, amén. El diezmo maser, que es la porción del producto agrícola que debe separarse cada año y entregarse a sus respectivos destinatarios. Los diezmos se dividen en tres partes. El primer diezmo es Maser Rishon, el segundo diezmo es Maser Sheni y el tercer diezmo del pobre es Maser Ani. Pero voy a explicarles algo también.
Porque es que mucha gente, ay no, es que son 3 diezmos. Entonces yo lo que voy a hacer es, los primeros años, no, lo doy por allá cada vez que no. Es que en esa época todo era agrícola, todo era agrícola y va a volver a ser así, pero todo era agrícola. Ahora yo les pregunto a ustedes, el Maser Richón, ¿cuándo lo reciben ustedes? ¿Cada mes o cada quincena? Cada vez que les paguen, se están recibiendo. El segundo diezmo, que es para las fiestas, también es cada mes, cada vez que haya fiesta, que nadie se presente con las manos vacías. Y el tercer, pobre siempre habrá entre nosotros y hay que ayudar al pobre. Entonces, hay personas que se hacen los que no es con ellos. El Señor manda que tú seas fiel. Amén. Su orden de separación es la siguiente. Primero se separa la terumá, porción separada, y es entregada directamente al Cohen. Luego se separa el Maser Richón, el cual es entregado al Leví. De aquí, el Leví separa la parte llamada terumá Maser y se la entrega al Cohen. Tercero, se separa el Maser Chení y es llevado a Jerusalén para ser ingerido allí. Esto es realizado primero y segundo y cuarto y quinto años del ciclo agrícola de 7 años. En el tercero y sexto años, en lugar de Maser Chení, se separa el Maser Aní, el cual es entregado a los pobres. El séptimo año no se separan los diezmos. Sexta aliyá, va desde Barín 15, 1 al 18. Dice acá, al final de 7 años harás una remisión. El año de la remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la gran familia de Israel. La Torá nos presenta aquí 3 casos en cuanto a la pobreza. No habrá menesteroso entre vosotros, si solo escuchas fielmente la voz de Hashem tu Elohim. La perfecta obediencia a los mandamientos produciría un alto nivel de bienestar en todo el pueblo de Israel, de manera que nadie necesitará tomar préstamos. Al contrario, darían préstamos a muchas naciones. El 15, 7 al 10. Si hay un menesteroso contigo, este nivel inferior de obediencia, habrá posibilidad de que haya pobres entre los israelitas. En tal caso, hay una obligación a darles o prestarles lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero no sus caprichos. Si el pobre no puede devolver el préstamo, se le perdonará la deuda en el año de la remisión. El 15, 11 al 18. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. En este nivel de falta de obediencia, la Torá muestra cómo nunca van a faltar los pobres dentro de vosotros, de nosotros, y por eso estamos ordenados a ayudarles. Incluso podía haber tanta pobreza que algunos son vendidos como esclavos. En tal caso tendrían que ser liberados en el año de Shemitah, de la remisión, con un buen dinerito de despido. El resultado de esta generosidad es que el Eterno nos bendice en todo lo que hagamos. ¿Amén? Todo lo que hagamos. Séptima alía y última, de Barín 15, 19 al 16, 17. Dice, la palabra hebreo para fiesta es Hag. Espérate un momentico. Perdón. Séptima. Aquí dice. Pero el que mira atentamente a la Torah perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será dichoso en lo que hace. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la Torá de la libertad. Eso es Santiago 1, 25 y 2, 12. En 16, 14 dice, y te alegrarás, vamos a ver las fiestas, en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en sus ciudades. Pesaj
no es para el extranjero, solo para los israelitas. Sucot es para todo el mundo, también para las naciones fuera de Israel. Pero eso durante el reinado mesiánico, todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar la fiesta de Sucot una vez al año, como está escrito en Zacarías 14, 16 al 19. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Hashem Sebaot o a Hashem de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de Sukkot. Y sucederá que las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, a Hashem Sebaot, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem irá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot. Esta será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot. 7 días celebrarás la fiesta de Hashem, tu Elohim, en el lugar que escoja Hashem, porque Hashem, tu Dios, te bendecirá en todos tus productos, en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. Ahora sí, vamos a ver la palabra Hag. ¿Qué significa la palabra Hag? Rodear, dar vueltas, festejar, fiesta, festividad, ceremonia festiva. Entonces, la palabra Hag viene en una raíz que significa moverse alrededor. Esto habla de las danzas alegres que se hacen en la fiesta del Eterno. En la celebración de Sukkot hay muchísima alegría y es el motivo es, según el texto, por la bendición material que el Eterno ha dado durante las cosechas de verano. Esto también nos enseña acerca de la alegría que habrá durante la celebración milenaria de Sukkot por todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino de los cielos de todas las naciones. Y dice aquí en el 17, cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que Hashem tu Elohim te haya dado. Todo varón estaba obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta. La alegría no se puede ser completada sin la generosidad, como está escrito en Hechos 20:35. Más dichoso es dar que recibir. He tratado de dar como empaparnos de toda la parachá y tener ese fundamento de Yeshua, de mostrarles a ustedes todas las cosas que debemos nosotros observar e interiorizar y conservar acá. Que el Eterno los bendiga grandemente y vamos a tener ahora en los comentarios de la parachá. Espero que todos estén animados para poder hacer preguntas y comentarios. Shabbat Shalom para todos, que el Eterno los bendiga grande y poderosamente. Amén. עץ חיים, עיר למחזיקים בה, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah.
no la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.